las estrellas, Señor, ten piedad por los hombres y los niños. Padre, ten piedad por aquellos que no aman. Padre, ten piedad. En el Sermón de la Montaña, dijo Jesús: pidan y recibirán, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y les abrirán. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que le toca a la puerta le abren. Todo lo que quieran que les hagan los demás, háganselo ustedes a ellos. Eso es lo que manda la ley y los profetas. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versos 7 al 12. No haga a los demás lo que no le gustaría que le hicieran a usted. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 25 de febrero, año 2021. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. La eficacia de la oración. Maneras de oración: existe una buena cantidad de formas de oración. Los santos han ido enseñando sus formas de orar. Jesucristo enseñó también la suya, que es el Padre Nuestro, una forma excelente de alabar a Dios y de amar y de respetar tanto a las demás personas. En el Sermón de la Montaña, en el capítulo 7 de ese Evangelio según San Mateo, el maestro de Nazaret circunscribe ese tema de la oración y lo circunscribe en el testimonio de vida, en la caridad con el otro, en la misericordia y en la bondad, en tratar de decirle a Dios que hay como dos cosas en las cuales no somos muy buenos: la bondad y la pureza de corazón. En esas dos cosas no salimos muy adelante como seres humanos. Como que no tenemos mucho de qué vanagloriarnos, diría el Papa Francisco, en cuanto a la pureza y a la bondad. ¿En cuánta pureza y cuánta bondad tendremos nosotros como creyentes y como personas de oración? ¿Cuánta longanimidad cuando el Maestro diga: pidan y recibirán, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les va a abrir? Como diciendo, eso mismo hacen ustedes con los demás. Y lanza como esa frase de el pedir y encontrar lo que la persona desea, como la eficacia de la oración, fundada en la oración paternal del Padre Celestial. ¿Cómo entender ese pidan y recibirán como golpeen en la puerta y se les va a abrir, para querer decirle a un ser humano cuánta capacidad de oración tiene usted en cuanto a la perseverancia, en cuanto a la fe, en cuanto a la seguridad? ¿Cuánta capacidad de oración tiene usted como ser humano? Pedid y se os dará, dice la Santa Biblia. Y allí, con ese pedid y se os dará, aparece un recorderis del capítulo 18 del libro del Génesis, a partir del verso 23. El encuentro de Abraham con Yahvé. Cuando Abraham se da cuenta que las cosas no están funcionando bien, el Señor va a acabar con esa comunidad. Entonces viene el clamor contra Sodoma y Gomorra, que es tan grande el pecado que ha cometido. Abraham, que imploró al Señor librar a los pocos justos del exterminio de la ciudad de Sodoma. Eso quedó escrito en la Biblia, en el capítulo 18 del Génesis. Para poder entender que hubo un hombre que entendió la oración allá bien atrás, que se llama Abraham, que es el padre de la fe,
que es la persona que dejó todo por seguir los caminos de Dios, que es la persona que tuvo la capacidad del desprendimiento, que también tenía mucho sentido común, altruista, que nos hace tanta falta a nosotros cuando juzgamos tan duro a las demás personas. Abraham lo que hizo fue ponerse a implorarle a Dios: voy a acabar con esas ciudades, voy a acabar con esa gente, se han comportado muy mal. Luego el Señor añadió: el clamor contra Sodoma y Gomorra es tan grande y su pecado es grave. Verso 20. Debo bajar a ver esas acciones, como el clamor que han llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré. Dos de esos hombres partieron y se fueron hacia Sodoma, pero el Señor se quedó de pie frente a Abraham. Entonces se acercó y le dijo: ¿así que vas a exterminar al justo con el culpable? Tal vez haya en la ciudad 50 justos y tú vas a arrasar el lugar en vez de perdonar por amor a los 50 justos que hay ahí. Lejos de ti hacer semejante cosa, matar al justo con el culpable, haciendo que los dos corran la misma suerte. ¿Acaso el juez de la tierra no va a hacer justicia? Y Yahvé, el Señor, le respondió: si encuentro 50 justos en la ciudad de Sodoma, perdonaré todo ese lugar en atención a ellos. Entonces dijo: yo, que no soy más que polvo y ceniza, tengo el atrevimiento de dirigirme al Señor. Este es un diálogo un poco extenso de Abraham con Yahvé, para poner como la figura allí de una persona persistente, de una persona de oración, de una persona que piensa en los demás, de una persona altruista, de una persona que es de oración y por ende practica la justicia y entra en un diálogo con Dios. Entra en un diálogo excelente con Dios. Como es de importante entender que la oración no es solo el alimento del alma, sino que es el oasis de la paz, en el que se puede sacar el agua que alimenta la vida espiritual y transforma la existencia de una persona. San Pablo tuvo la misma experiencia que la convirtió de oración en contemplación y elevación del alma, para hablarle a los corintios y contarles su experiencia, pero desde la oración. Cuando las personas cuentan sus experiencias desde la oración, evitan el orgullo, la prepotencia, evitan el extremo, como decir yo no soy nadie, soy una basura. Tampoco hay que irse al extremo. San Pablo se quedó en el término medio para decirle a los corintios en su segunda carta, en ese capítulo 12, de nada sirve alabar, pero si hay que hacerlo, iré a las visiones del Señor. Sé de un creyente que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo, y comienza el santo a contarle a los corintios su experiencia de Dios. Podría sentir orgullo pensando en esto, pero en cuanto a mí, solo me glorío de mis debilidades con gran moderación. Oigan esas palabras de San Pablo: con gran moderación. Cuenta el momento en que vive la experiencia de ser arrebatado por Dios al cielo. Y es tan cierto que San Pablo es consciente de ser un siervo inútil, de, como lo dice la Biblia en el capítulo 17 de San Lucas, no es él quien ha hecho las grandes cosas, es el Señor. Como que se dispone San Pablo dentro de ese momento de la oración contemplativa, de presentarse ante la comunidad y de presentarse como ese mensajero del Señor. ¿Cómo puede una persona comportarse siendo una persona de oración? Podríamos hacerle esa pregunta a una persona: ¿cómo se comporta una persona de oración? A usted que le gusta mucho la oración, o usted que tiene fama de rezandero, entonces la pregunta formal sería: ¿cómo se comporta una persona de oración? ¿Cómo es una persona de oración? La respuesta la tiene el Evangelio según San Mateo capítulo 7, verso 12. Y el Evangelio según San Mateo va a decir: todo lo que quieran que les hagan los demás, háganselo ustedes a ellos. Eso es lo que manda la ley y los profetas. Ese es el texto leído así, ad pedem litere, así como al pie de la letra. Una traducción posible de ese texto podría ser:
Hágale a los demás lo que le gustaría que le hicieran a usted. Trate a los demás como le gusta que lo traten a usted. Háblele a los demás como le gusta que le hablen a usted. Y eso daría una operación matemática igual oración. Una persona de oración. La eficacia de la oración se funda en la acción paternal, benevolente y misericordiosa de Dios. Madre, ten piedad por aquellos que no aman. Madre, ten piedad. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.